Bueno, vamos a empezar a hablar de la importancia de la citorreducción en el papel del cáncer de ovario. Bueno, algo que ya comentó la doctora, la importante incidencia como causa de mortalidad, de incidencia como octava causa según el Globocan 2018 con 3.4% y la reportada como también octava causa de muerte a nivel global con un 4.9%, ¿no? Es importante resaltar partes que comentó la doctora y que tiene implicación. La presentación en esta etapa avanzada de los pacientes hasta en el 75% de los casos y obviamente teniendo un impacto en la supervivencia global menor a 40% a 5 años, ¿no? Lo demás también tendrá impacto, como iremos desglosando al hablar del tema. La supervivencia posterior a la recurrencia y la respuesta al tratamiento también dependerá del periodo libre de enfermedad y del sitio de la recurrencia. Es importante también recalcar esta heterogeneidad tan marcada que ya nos comentó la doctora en los principales tipos histológicos de la patología del cáncer de ovario. Y algo que también es importante y tiene implicación quirúrgica es la diseminación transelómica que tiene el cáncer de ovario. Si bien distintos estudios se han abordado y se ha especificado que esta diseminación armada a través de la cavidad peritoneal y la afección, la cual empieza como de esos acúmulos de células migrando desde el sitio de origen en la cavidad pélvica a una forma organizada respecto a la distribución del líquido peritoneal y para posteriormente tener implicación en la diseminación extraabdominal. Los objetivos del tratamiento quirúrgico van a ser varios y se los enlisto aquí. De primera instancia tenemos el diagnóstico patológico, desde luego, que principalmente se podrá llevar como un estadiaje completo en el mismo evento quirúrgico si se considera que el paciente puede ser llevado a citorreducción de primera instancia, ¿no? La estadificación, desde luego, particularmente en estadios tempranos, en los cuales se ha establecido que la enfermedad microscópica se puede llevar a un upstaging de hasta el 30%, ¿no? Y desde luego la implicación que tiene el disminuir toda esta carga tumoral con la citorreducción óptima de la que mencionaba la doctora. Y el objetivo, el último, que también tiene implicación en su pronóstico. Los estudios en la última década hablan y remarcadamente mencionan esta capacidad de llevar a un paciente a una citorreducción óptima y como pueden ver tiene influjo directo en la supervivencia global, desde no llevar a un paciente a un no residual macroscópico con implicaciones hasta de 106 meses de sobrevida global, hasta las citorreducciones óptimas bajando a 48% y más de a una citorreducción subóptima, entendiéndola como mayor a 1 centímetro de la carga tumoral residual, disminuyendo hasta el 12%. Desde 1934 Meigs le otorgó el valor a la citorreducción. Posteriormente Griffiths en el 75 relaciona la supervivencia directamente con el diámetro de la enfermedad residual. Y posteriormente Bagley muestra una discrepancia hasta en el 30% en el estadiaje cuando tiene influjo este manejo por cirujanos no oncólogos y versus al ser llevados a una reoperación por un cirujano oncólogo, ¿no? Piver también identifica los sitios de metástasis no detectados por no oncólogos y esto es principalmente en el abdomen superior. Entonces, como veremos más adelante, la implicación de la enfermedad en estos sitios es muy importante. La importancia del centro tratante también es evidente, en los cuales la capacidad de lograr esta citorreducción óptima de no enfermedad visible se ve remarcada en los porcentajes logrados hasta del 70% por cirujanos oncólogos versus no centros oncológicos, ¿no? ¿Y por qué son las causas de llevar a estos pacientes a no una citorreducción óptima o una citorreducción incompleta? Principalmente y se ha visto reflejado por el
cuando tienen enfermedad extensa peritoneal y sobre todo cuando afecta a sitios del abdomen superior, entendiendo estos diafragma, sitios localizados cercanos a la porta hepatis y el compromiso de las estructuras hepáticas abdomen superior. La importancia del centro tratante, desde luego que también es, y se ve reflejado también en las complicaciones que puede haber. Mayor longitud del tiempo quirúrgico, mayor pérdida sanguínea, necesidad de transfusiones y complicaciones, principalmente en complicaciones severas, ¿no? Y obviamente retrasando la estancia intrahospitalaria. Ya hablando dentro de los procedimientos quirúrgicos que tenemos, o como el armamento que tenemos en el SIAD ovario, hay distinta terminología, ¿no? Hablamos de la laparotomía o laparoscopía diagnóstica, cuando el fin es determinar el diagnóstico o corroborar un diagnóstico mediante una toma de una biopsia, ¿no? En cualquier momento que se pueda llevar a cabo durante el curso de la enfermedad. La cirugía estadificadora, la cual es llevada en pacientes con estadios tempranos de la enfermedad, para poder determinar esta enfermedad microscópica de la que ya hablábamos. Y la citorreducción primaria, cuando el objetivo de la resección es llevarla el paciente a una citorreducción completa, y esto principalmente en pacientes en estadios avanzados, ya sea de tratamiento de primera instancia o posterior a la quimioterapia, como veremos después. La citorreducción de intervalo es el procedimiento quirúrgico llevado o con el fin de llevar a un paciente a una citorreducción óptima, posterior a haber recibido un tratamiento neoadyuvante o de inducción en estos casos. La citorreducción secundaria se refiere a la resección del cáncer de ovario cuando existe una recurrencia. Y la cirugía del second look es la desarrollada en pacientes quienes están clínica, bioquímica y radiológicamente libres de enfermedad después de que han completado un tratamiento con quimioterapia con el simple propósito de confirmar este estado de esta respuesta. Y la cirugía paliativa, que desde luego si estamos viendo la presentación en estadios avanzados de esta enfermedad, pues también aquí el papel del cirujano juega un papel importante, sobre todo en tratar de resolver la presencia de oclusiones intestinales, que es una de las principales medidas a paliar. En lo que respecta a la citorreducción primaria, el tratamiento ideal es pues llevar a un paciente de citorreducción primaria óptima cuando ésta sea factible. Posteriormente, el tratamiento sistémico con quimioterapia adyuvante basada en taxanos y platinos, lo cual ha visto que se tiene influjo en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Esta citorreducción primaria estará obviamente condicionada de acuerdo a la biología propia del tumor y la extensión de la enfermedad que tengamos, las condiciones clínicas del paciente, que desde luego no son menos importantes, y también esta capacidad quirúrgica que tendrá tanto el cirujano oncólogo como el centro tratante, pudiendo llevar a citorreducciones con tasas muy variables reportadas en la literatura, que pueden llegar hasta el 70%, pero pudiendo ser más bajas, ¿no? Entonces, si la citorreducción primaria óptima no es factible, pues se debe limitar a realizar la salpingoforectomía y o la aumentectomía en casos determinados. Dentro de este armamental de cirugía, de procedimientos que podemos realizar para llevar a un paciente a una citorreducción óptima, y debemos de establecer muy bien que en estos casos de estos procedimientos de llevarlos a cabo, el cirujano debe estar plenamente confiado o muy seguro de que el objetivo de la citorreducción óptima se podrá llevar a cabo, ¿no? Y encontrará aquí el llevar a resecciones intestinales, a realizar peritonectomías de abdomen superior e inferior, esplenectomías, hepatectomías parciales, colecistectomías, gastrectomías parciales, cistectomías parciales o pancreatectomías distales, incluido aquí la resección del apéndice cecal, también como dentro de los procedimientos permitidos, ¿no? En esta cirugía extensa abdominal, que la mayoría de las veces es el limitante de poder llevar a un paciente a una citorreducción óptima, Denis Shi publica e incorpora en el 2001 el poder llevar cirugía a esta zona anatómica,
logrando incrementar la citorreducción óptima hasta el 80% de un 46% previo cuando no se realizaban estos, y encontrando sin enfermedad residual visible palpable un incremento del 11 al 27%, obviamente teniendo algunas consideraciones ahí en las complicaciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y a la vez esto es importante remarcar, el impacto en la supervivencia libre de progresión, elevándola hasta el 31% y la sobrevida global de 35 a 47%. En esta diapositiva trato de marcar cómo la supervivencia de acuerdo al estado de la enfermedad residual en la era pretaxanos y la era de los taxanos, en la cual pues esquemáticamente se representa este incremento en lograr este no residual macroscópico con la ayuda de la quimioterapia, logrando hasta en este mismo estudio reportado por Shi hasta 106 meses, ¿no? Entonces, las recomendaciones para la extensión de la resección en cirugía citorreductora primaria debe ser, si el paciente se puede llevar a una citorreducción completa segura, sin enfermedad macroscópica, debe ser llevado a cabo, inclusive con los procedimientos que ya comenté. Si la enfermedad residual se espera que sea mayor a un centímetro, aún con procedimientos radicales, esta no se debería de llevar a cabo como el tratamiento de opción de inicial. ¿Y por qué? Porque también tiene influjo en las complicaciones, 2 hasta el 45% reportadas, incluso la morbilidad más alta reportada por este autor, reportan en la cirugía radical de pelvis, ¿no? Pero también la peritoneutomía diafragmática y la resección inclusive del diafragma, que también es uno de los procedimientos permitidos, hasta 5 hasta el 14%, ¿no? Entonces, eso es a hablar de ello. En lo que respecta a la laparotomía de intervalo, se puede llevar en dos escenarios. El primero, que sería la citorreducción secundaria después de una citorreducción subóptima inicial, y la segunda sería la citorreducción primaria después de el paciente se ha llevado a una quimioterapia neoadyuvante. En este artículo se evidenció que el paciente llevado después de una quimioterapia neoadyuvante incrementó en 6 meses la supervivencia media, la morbilidad fue similar a otros estudios reportándose en 14%, y la cirugía aquí redujo el riesgo de muerte hasta en el 33%, ¿no? Entonces, las consideraciones del tratamiento con quimioterapia neoadyuvante pues debe ser mientras la carga tumoral sea grande, heterogénea, y también aquí se puede estimar que la administración de quimioterapia también puede seleccionar clonas resistentes a la quimioterapia dentro del tumor, reduciendo la respuesta global y la supervivencia, ¿no? Entonces, existe un modelo teórico en el cual disminuir la carga tumoral se asocia con una menor morbilidad quirúrgica, menor extensión y mayor probabilidad de citorreducción. Sin embargo, la quimioterapia neoadyuvante debe ser reservada para pacientes que no tengan acceso a un cirujano oncólogo bien entrenado, que no puedan tolerar el procedimiento quirúrgico por sus comorbilidades y en los cuales la citorreducción óptima no sea factible. Y es importante recalcar aquí que la quimioterapia neoadyuvante no es un sustituto de la resección completa, ¿no? En estos dos artículos, el de Bergotte y el del ensayo Corus, reportaron supervivencias prácticamente similares en pacientes llevados a cirugía primaria como tratamiento inicial y los pacientes llevados a quimioterapia neoadyuvante en ambos, ¿no? En lo que respecta al second look, el objetivo inicial era determinar el punto final del término de la quimioterapia debido a la toxicidad de la misma. Y esta se podía llevar a cabo por vía laparotomía o laparoscópicamente, ¿no? Sin embargo, aquí se encontró que hasta más del 50% tienen enfermedad residual microscópica en esta laparotomía second look y por tanto no hay beneficio en la supervivencia y el riesgo de recurrencia hasta del 30 al 50%, por lo que el uso rutinario actualmente ya no es recomendado, salvo en protocolos y estudios de investigación. En lo que respecta a la citorreducción secundaria, el propósito general va a ser la reducción tumoral. Usualmente esta no va a ser con un intento curativo y el objetivo va a ser prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida, obviamente relacionados aquí a la carga tumoral presente, ¿no? Otros beneficios teóricos es la remoción del tumor pobremente vascularizado, que en teoría pues podría favorecer la acción de la citotóxica de la quimioterapia y también el incremento de la inmunocompetencia generada del huésped por la remoción del tumor voluminoso. Se ha evidenciado que el intervalo libre de progresión se encuentra en estos casos mayor al 12 a 18 meses del término de la quimioterapia y la recurrencia generalmente a sitios localizados, esto cuando se encuentran a 1 o 2 en los estudios de imagen preoperatoria, ¿no? Y por ende ser más factible de llevar a una citorreducción óptima. En tablas se enlistan, bueno, esta
la presencia tan variada y tan heterogénea desde los criterios para considerar como citorreducción secundaria óptima y el influjo que tiene en la supervivencia, pero no me detendré más en esto. En lo que respecta a la quimioterapia intraperitoneal normotérmica, también desde el 50 se empezó a desarrollar, inicialmente y por lapsos históricos de tiempo abandonada, hasta que en los 90 un estudio publicado por Loos con platino radiomarcado encontró que la penetrancia peritoneal de la quimioterapia se encuentra en 1,2 en modelos de ratones. Por ende, las ventajas teóricas de este tipo de tratamiento fue minimizar los efectos adversos sistémicos, las altas concentraciones de fármacos localmente, la penetrancia directa a pequeños nódulos, lo cual también variará de acuerdo al agente quimioterapéutico empleado, ¿no? Y se ha evidenciado que hasta 42 hasta 60% de los pacientes han completado solamente 6 ciclos de quimioterapia debido a la toxicidad que presentan. Entonces, este es como uno de los limitantes de esta modalidad terapéutica, ¿no? Entonces, por ende, algunas consideraciones, pues los candidatos ideales se podrían considerar como los pacientes con una enfermedad residual microscópica de 2 a 3 milímetros, en los cuales no se puede realizar alguna cirugía intestinal extensa, ¿no? El mejor fármaco no hay un estándar y los principios básicos quirúrgicos, el cierre de la cúpula y, bueno, el mantener toda esta valoración preoperatoria y estado adecuado del paciente para ser llevado a cabo aquí. Sin embargo, la toxicidad y la falta de expertise técnica son las principales limitaciones de este tratamiento. Y ya por último, el HIPEC como quimioterapia intraperitoneal hipertérmica entendida. Hay distintos estudios variables con tasas de supervivencia global de acuerdo a los diferentes esquemas de tratamiento reportados, muy heterogénea, tanto en el tratamiento inicial como en los estadios de recurrencia, ¿no? Dos de los estudios principales son este de Spiliotis, en los cuales reportó la supervivencia por estadios, en estadios 3 y 4, en los pacientes con platino sensibles 27 a 28 meses versus los resistentes a 26 y en los estadios 4 similares, ¿no? Y igual en el grupo de HIPEC, en el grupo no HIPEC, perdón, la sensibilidad al platino es con 15 y 10 meses versus en estadios 4 13 a 9 meses, ¿no? Entonces, son realmente grupos o beneficios muy limitados, ¿no? Sin embargo, este estudio presenta algunas debilidades. No hay información con respecto al periodo libre de enfermedad, hay un alto número de casos censurados, no describieron la morbilidad y la mortalidad del estudio y no hay información sobre el tratamiento posoperatorio, cuántos finalizaron el tratamiento y el tiempo de seguimiento que se le dio a estos pacientes, ¿no? Otro de los estudios es este de Bakrin también, en el cual reporta la supervivencia en etapa avanzada de 35 meses y la supervivencia en recurrencia de 45. La supervivencia platino sensible aquí muy dispar con respecto a lo reportado por Spiliotis, de 65 meses y en la supervivencia platino recurrentes hasta 20 meses, ¿no? Entonces, y el otro estudio es el de Vandriel, publicado en 2018, y estudio multicéntrico de 8 centros abierto aleatorizado, en el cual los pacientes con cáncer de ovario, aquí incluyó estadios clínicos 3, con quimio en adyuvante, 3 ciclos con carboplatino taxol y posteriormente se aleatorizó a realizar cirugía cuando se anticipó que se podía citorreducir al paciente. El objetivo principal fue el periodo libre de enfermedad. Y bueno, algunas consideraciones del HIPEC. Ellos demostraron en el periodo de análisis del 2007 al 2016 245 pacientes con un seguimiento de 4.7 años y de esta forma distribuidos los pacientes 123 y 122 en los brazos HIPEC, no HIPEC y HIPEC respectivamente. El periodo libre de enfermedad reportado por ellos fue de 14 meses versus 10.7 meses con una diferencia de 3.5 meses y la supervivencia global de 33.9 meses para cirugía versus 45 en el grupo HIPEC. Sin embargo, hay algunas consideraciones que tener en cuenta. La morbilidad del HIPEC siempre reportada en 39 a 65%, la mortalidad en 0.9 y las complicaciones quirúrgicas asociadas de acuerdo al ECOG, la extensión de la carcinomatosis y obviamente la extensión del tiempo de la cirugía, ¿no? Las complicaciones principales, el hilio posoperatorio y la morbilidad de las morbilidades grado 3 y 4 hasta el 65%, ¿no? Hay algunas críticas también, sobre todo lo no reportado a la toxicidad de la quimioterapia y algunas otras características con respecto a la selección de los pacientes, sin embargo aquí. Entonces, realmente parece que esto dependerá mucho, el uso del HIPEC,
en los costos del procedimiento, en las experiencias de los cirujanos, en la supervivencia alcanzada, y esto va a influir en el desenlace, ¿no? Entonces, esto obvio falta por clarificar estas respuestas que tengan influjo para que el HIPEC se pueda considerar como un tratamiento estándar aún, ¿no? Hay algunas otras publicaciones en las cuales hacen estos mismos cuestionamientos. De costo-efectividad se vio que el beneficio real otorgado por el prolongar la supervivencia de los años vida útiles del paciente laborales estaba como justificado hacerlo. Entonces, sin embargo, hay mucho escepticismo en integrar el HIPEC como parte del tratamiento estándar. Hay estudios aleatorizados aún, el miedo de las complicaciones, los costos, el integrar equipos multidisciplinarios, el no realizarlo de forma ocasional es punto clave también en los resultados que puede alcanzar el paciente. Se deben de estandarizar todos estos procedimientos y esperar resultados de los estudios internacionales que actualmente se están llevando a cabo, ¿no? Y para poder determinar la utilidad de un paciente, de un grupo determinado de pacientes a esto, ¿no? Y al último les enlisto esta lista en la cual pues se evidencian los distintos estudios tanto en tratamiento primario como recurrente que se están corriendo actualmente para la utilidad del HIPEC, ¿no? Y como conclusiones generales, entonces, tenemos que la cirugía citorreductora primaria completa continúa como el estándar de tratamiento inicial, la carga tumoral residual impacta en la sobrevida del paciente, la citorreducción depende de la expertise del cirujano y del centro oncológico, la citorreducción secundaria aún no es un estándar de tratamiento en la recurrencia, y bueno, el escepticismo del que acabamos de hablar en el HIPEC como el tratamiento estándar del tratamiento. Y bueno, muchas gracias.